Bueno, pues gracias a todos por venir y perdón por el problema técnico. Hoy es un día un poco especial porque antes de comenzar la conferencia están aquí presentes muchos futuros arquitectos que son alumnos de la Escuela de Arquitectura de Málaga que participaron como voluntarios en la Semana de la Arquitectura, y normalmente se organizaba un acto de agradecimiento a ellos por su trabajo, y este año lo que se nos ocurrió, a mí no se me ocurría nada mejor que coincidiera con la conferencia de Esteban Bonel. Bueno, Esteban Bonel para mí es uno de los mejores arquitectos de la actualidad. Es un arquitecto con un talento extraordinario y no nos conocíamos hasta ayer, o sea que tampoco no ha dado tiempo de que hubiera connivencia. Y tenemos el placer, y yo como lamentablemente mis abuelos fallecieron ya hace tiempo, pues tengo que echarme alguna flor, pero es la primera vez que está en Málaga, y bueno, muy mal por los anteriores que no le hayan invitado, y bueno, yo creo que esto es un lujo enorme, ¿no? Yo contaba que en conversaciones con amigos que ahora mismo uno de los objetivos de este ciclo es que digamos que por Málaga pasen pues los arquitectos más destacados de la actualidad, ¿no? Y empezando por toda aquella gente que normalmente o viene poco o no ha venido, ¿no? Ya hemos hablado aquí el año pasado, Juan Navarro Valdevez no había venido en el año 89 y no vino hasta el año pasado, Antonio Cruz igual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces a esto se añade también el hecho de que hay bastante dispersión, yo creo, en cuanto a los gustos de arquitectura, por decirlo de alguna manera, y hay una cierta tendencia de que parece que lo único bueno es lo que se ha hecho antes de ayer y que ha salido publicado, por decirlo así, en las redes sociales, ¿no? Y yo creo que precisamente Esteban Bonel, que normalmente trabaja con Josep María Gil, pues bueno, Esteban Bonel es premio Mies van der Rohe en el año 1992, cuando la arquitectura española no tenía, por decirlo así, la relevancia y la pujanza que tiene ahora, y el nombre internacional, ¿no? Y esto para mí lo convierte, bueno, a él, a Josep María Gil y Francesc Rius, que fueron los que ganaron, pues son unos arquitectos impresionantes, ¿no? Y esto entra también en relación, se cuenta en esta monografía suya, que se puede encontrar todavía, está por ahí, ahora la voy a pasar. Es un libro fantástico, y hay una entrevista, ¿no?, en la que en relación con el tema de la ley de servicios profesionales, pues ellos en una entrevista de hace ya bastante tiempo, pues avanzan muchas cosas, digamos, de los problemas a los que nos enfrentamos los arquitectos en la actualidad, ¿no? Y bueno, explican, por ejemplo, cómo se pasó, digamos, cómo se ha ido complicando la burocracia, de manera que antes el arquitecto tenía una relación muy directa con el cliente y ahora esto es cada vez menos, ¿no? Y yo creo que este aviso a navegantes que dieron Bonel y Gil, pues es una cosa que de la cual tenemos que tomar nota todos, ¿no? Y bueno, por su currículum brevemente, pues tiene eso, ha sido premio FAD, premio Ciutat de Barcelona, premio Nacional de Arquitectura Deportiva, y podríamos seguir aquí pues mucho tiempo, ¿no? Entonces voy a pasar directamente a la presentación. Es una presentación corta para los que ya la conocéis, y después ya comenzamos con la conferencia. Bueno, pues efectivamente eso. Esteban Bonel trabaja normalmente con Josep María Gil, y ha colaborado en muchas ocasiones con Francesc Rius, ¿no?
Ellos han realizado obras tan destacadas como este fantástico Palau de Justicia de Girona, un edificio, vamos, en mi opinión, maravilloso. Y este edificio sí está publicado en esta monografía, pero efectivamente da la impresión que, bueno, como que ahora uno se pone a buscar en internet y no aparece apenas nada, ¿no? Entonces da la impresión de que ellos se hubieran detenido su actividad profesional, pero no es cierto. Siguen trabajando y siguen construyendo y en mi opinión muy bien. Y bueno, hay un amigo nuestro que casualmente está presente, practica en ocasiones un juego que algunos podrían denominar como de superación y otros de masoquismo, que es coger el Google Maps y coger el muñequito del Street View y dejarlo caer en cualquier rotonda de Barcelona, ¿no? Le da lo mismo, y el objetivo es ver por comparación lo bien hecho que está eso en comparación con lo que aquí no está tan bien, ¿no? Y yo en ocasiones, pero físicamente paseando, hago un juego similar, que es, en este caso, pasear por las zonas residenciales menos conocidas de las ciudades. Una zona que me encanta es la zona alta de Barcelona, y una zona que aparece en la obra de escritores como Félix de Azúa o Juan Marsé. Y Félix de Azúa decía de esta zona, la zona por encima de la Diagonal, que fue una zona devastada que pronto fue detectada por la burguesía con olfato, ¿no? Y este paseo permite conocer pues todos los edificios que estamos viendo, ¿no? Edificios en una zona residencial bastante normal, edificios de Couderc, de José Luis Sert, de Francisco Juan Barba Corsini, de Francesc Mitjans, que es un arquitecto maravilloso, o este, por ejemplo, Las Escalas Park, que es un edificio de viviendas para un programa bastante, digamos, desahogado, que hizo Sert con Anglada, Gelabert y Rivas, y que fue premio FAD en 1974. Y con todos estos, digamos, precedentes, o digamos, todos estos referentes también, pues no debería extrañarnos que Esteve Bonel, con solo 33 años, realizase el edificio Fregoli, que fue precisamente premio FAD un año después, en 1975. ¿No? Se llama edificio Fregoli porque así lo bautizó Joan Brossa, el poeta. Y bueno, se trata de un edificio de viviendas con un programa más modesto, ¿no? Con bastante menos desarrollo de superficie que Las Escalas Park, y en un solar difícil, porque a pesar de tener mucha fachada, tiene como una especie de medianera en buena parte de su fachada trasera, y la forma en la que se resuelve es a partir de la sección, planteando el edificio, sobre todo en las zonas comunes, como una especie de pozo de luz, ¿no? que permite iluminar pues esa entrada a las viviendas en dúplex, ¿no? Interiormente yo destacaría el hecho de plantear un espacio fluido en el que digamos, el equipamiento y el almacenamiento aparecen como, digamos, cerrados. Y yo quería concluir diciendo que en medicina, digamos, cuando estuve preparando la presentación, pues descubrí que existía el síndrome de Fregoli. Y el síndrome de Fregoli es un trastorno en el que un individuo se siente perseguido por una persona que cambia de cara a la que ve en todas partes, ¿no? Y quizás los que paseemos por la zona alta de Barcelona, pensemos que hemos visto este edificio Fregoli, que reúne tantos valores de una tradición moderna que Esteve Bonel recoge en su obra, y que reúne tantos valores, y que por esa razón, digamos, compendia todo y nos da la impresión de que está siempre en cualquier esquina de Sarriá o de Sant Gervasi. Así que gracias y te bueno. Bueno, gracias.
así, ¿no? Porque ya no sé qué decir ya. Ha hecho una conferencia magnífica y yo dudo que lo pueda expresar con mejores palabras lo que él ha dicho sobre mis obras. Creo que los elogios algo exagerados. Yo creo que los elogios de la arquitectura siempre son exagerados. Lo que sí es cierto es que hacer las cosas que no estén mal cuesta muchísimo. Y la conferencia que vamos a ver ahora es una de aquellas son cosas que no están mal. El título es Edificios y vacíos urbanos. Por tanto, esto significa hablar de la ciudad y hablar de la arquitectura. Hace algún tiempo, el pintor Antonio Tapies había afirmado en una entrevista, me pasa el micro, ¿sí? ¿Lo oís ahí detrás o no? ¿Sí? Bueno, creo que hace algún tiempo el pintor Antonio Tapies había afirmado en una entrevista con Humberto Eco que el artista, por más cosas variadas que hiciera, en el fondo siempre estaba escribiendo el mismo libro o pintando el mismo cuadro y desarrollando unos ideales casi únicos que indicaban una posición, una manera de ser, una manera de entender y una manera de actuar. Maneras que lógicamente podemos encontrar en mayor o menor grado en nuestros proyectos. Digo esto porque antes de presentar las distintas fases de la ejecución de uno de nuestros últimos trabajos construidos en la ciudad holandesa de Tilburg, quisiera mostrarles brevemente algunas obras que marcan las pautas del trabajo producido en mi despacho en colaboración con José María Gil y Kiko Ríos. Se trata de edificios con cierta carga representativa de uso público. Son autónomos, difícilmente repetibles, que tienen algunos conceptos similares. No son edificios espectaculares, ensimismados o autocomplacientes, ni mucho menos pretenden ser edificios mediáticos que quieren ser protagonistas del espacio urbano. Son edificios, por otro lado, que no extrañan al lugar donde se ubican y son solidarios, quieren ser solidarios, sensibles a su entorno y no quieren ser banales. Algunos están destinados al mundo del deporte, como el velódromo, con su singular forma, capaz de disponerse en el límite entre la ciudad construida y el paisaje natural. Queríamos un edificio que se dispusiera con fluidez en el lugar y que, a pesar de su dimensión, molestara poco y fuera lo más transparente posible. Y sobre todo, construir el vacío interior como contraposición al espacio exterior. Si vemos esta imagen, analizamos un poco, vemos como la línea de la cornisa, esta línea separa físicamente el espacio natural del espacio artificial. Casi el volumen, el vacío interior, formaliza otro espacio, ¿no? En donde predomina la forma curva de la pista. Interior y exterior, vacío y construcción se manifiestan en esta diapositiva, esta imagen, y será un poco el leitmotiv de toda la conferencia. O una cárcel, un proyecto perverso y difícil, ya que se trataba de colonizar un territorio de 40 hectáreas para desarrollar un conjunto de edificios como una pequeña ciudad. Una cárcel, una prisión, es un mundo ensimismado donde viven y trabajan alrededor de 3.000 personas, pero con una condición, la falta de libertad. Es una pequeña ciudad con calles y fachadas, pero las calles y las fachadas no tienen, ni los edificios tienen los atributos de la ciudad tradicional. Si analizamos y vemos esta imagen, es una fachada, esta que está a la derecha, de unos 300 metros de largo, en donde marca la diferencia. La calle, quizá más que un elemento de conexión, es un elemento de separación. A la izquierda están los servicios generales y a la derecha las zonas de residencia de los carcelarios. En estas fachadas de estos edificios no hay las ventanas no tienen balcones y los balcones no tienen planas. Es otra manera de entender el edificio y entender la fachada y la relación entre el interior y el exterior. O el pabellón olímpico de Badalona para 13.000 espectadores, un edificio conceptualmente parecido al velódromo, pero con el peso de la gran cubierta construida de 120 por 90 metros,
toda ella sin pilares intermedios. Un edificio al que podría atribuirse el concepto de catedral del deporte en el sentido de lugar principal para la práctica de una determinada actividad, como es la práctica y la visión del baloncesto de alta competición. Aquí es donde se jugaron las finales de las Olimpiadas de baloncesto y es donde juega normalmente el Juventud de Badalona. Aquí el interés en este edificio estaba en cubrir el vacío en el que espectadores y jugadores forman una parte incuestionable del espectáculo. O el pequeño pabellón de Bañolas, que al contrario de Badalona, en su pequeña dimensión debía presidir un lugar de condiciones paisajísticas privilegiadas en un parque al lado del lago de Bañolas. Un edificio con una rigurosa imagen externa, pero delicada en los detalles constructivos y con una confortable imagen interior donde la iluminación cenital es protagonista del espacio deportivo. Yo, aún cuando veo estas imágenes de un edificio hecho hace más de 20 años, pienso que, hombre, en el fondo no estaba del todo mal. Otros edificios tienen un carácter urbano, como el Palacio de Justicia de Girona, edificio de gran complejidad que completa una zona de la vieja ciudad y asume su carácter representativo, pero cuya volumetría respeta la altura de los edificios vecinos. Vean, ¿no?, la situación del edificio. Nuestro edificio, que se retrasa exactamente lo que voy a correr y quiere formar parte de lo que veis después, de la vieja ciudad donde sobresale y preside la ciudad de Girona, la catedral, la magnífica catedral. Esta imagen que antes lo ha pasado el compañero, por ejemplo, vemos como digo, que los edificios respetan el lugar o quieren integrarse en este lugar, ¿no? El retranqueo que tiene el escalonamiento de aquí es precisamente para que aparezca la imagen de la catedral como formando parte de un edificio que está a 300 metros del otro lado, incluso no solamente desde la imagen que aparece, sino que se quiere con el tipo de material, la piedra, el único material que estamos utilizando en este edificio, sea la misma piedra que se construyó hace siglos la catedral de Girona. Otro edificio administrativo es la sede del Gobierno Autonómico de Galicia, en Vigo, situado en el límite de la ciudad con el puerto. Dos volúmenes complementarios que se presentan con cierto protagonismo en el espacio urbano, que es fundamental para dar una respuesta arquitectónica a las tensiones urbanas que provocan el edificio y su entorno. Vean cómo el edificio pesado, este de aquí, el bajo, de alguna manera, preside todos estos jardines de aquí, que los remodeló Guillermo Vázquez Consuegra, mientras que el otro edificio, que se alinea con el muelle del comercio, quiere cerrar toda esta área administrativa de aquí con el edificio del gobierno y los edificios de la entidad portuaria, ¿no? Y formalizan esta pequeña plaza de aquí. Es un edificio que está anclado en la tierra, está anclado a la ciudad, forma parte de la ciudad, y sin embargo tiene una presencia muy fuerte desde el puerto y desde la ría. La recalificación del estadio de fútbol en la zona alta de Barcelona, esta zona que hablaba antes Daniel, es curioso porque aquí está el edificio de Michanes y ahí está el edificio de la Patrocini y no se ve si era la próxima, pues se veía, y estas viviendas de aquí son las de Correa, ¿no? Por tanto está en esta zona que antes nos ha dicho que sí, has dicho todo ya. Bien, pues aquí se proponía, era el antiguo campo del Español, en donde se propone una transformación urbana de gran envergadura mediante la construcción de 360 viviendas, locales comerciales y 2 edificios de oficinas, pero sobre todo
se trataba de la reestructuración del tejido urbano. Es como el estadio de fútbol, el campo de fútbol, pues marcaba y cerraba una zona que prácticamente todo esto, las pistas de entrenamiento, que colapsaba, todo esto era una valla que prácticamente no se podía pasar. Bueno, el problema no era solamente dar cualidad arquitectónica a unos edificios que venían condicionados por la especulación y además por la gran cantidad de normativas que estamos sufriendo los arquitectos para poder hacer los edificios de viviendas, sino también para resolver otra vez esta palabra de vacío urbano que se producía entre ellos. Es un conjunto homogéneo, bueno, cierto, el vacío urbano que parece inmediato. Es decir, pues cogimos el campo de fútbol como el elemento que generaría toda la construcción de las futuras viviendas. Pues esta cosa que parece, vaya tontería, es así. Tardamos un tiempo brutal en escoger que lo que generaría las nuevas condiciones de relación entre edificios y el vacío que se podía entre ellos debía ser precisamente el campo de fútbol, ¿no? Buscamos una relación entre estas viviendas que se construyen aquí, de diseñar distintos tipos de agrupaciones de viviendas y distintos tipos de edificios, de manera que había edificios de gran dimensión, como este de aquí, que respondían a buscar la relación de este espacio de aquí. Es decir, que de la misma manera que el campo de fútbol generaba el espacio interior, con la colocación de los edificios en la periferia respondía a unas situaciones de generar tensiones y generar buenas relaciones entre estos edificios de aquí o estos de aquí, de Barbacosino, estos edificios de aquí, o cuando eran más pequeños, los edificios tenían una consistencia, una volumetría más pequeños, nosotros también lo respondíamos con edificios más pequeños, pero todos ellos con un sentido de unidad. Y por último, los dos edificios de carácter de oficina, de carácter administrativo, se colocaban una torre de 15 plantas, porque en este sitio de aquí hay varias torres en la carretera de San Blas. Esta es un poco la compleja situación de estos espacios. El edificio grande, donde a partir de aquí es donde el campo de fútbol, por decirlo de alguna manera, entre comillas, empezaría aquí, ¿no? Transformado ahora en parque urbano. Este es este parque. Luego los edificios de oficinas que están como aparte, bajando la punta de como en la zona de babor, son edificios totalmente distintos y sin embargo yo creo que se presentan bastante bien, ¿no? Dentro de que tienen una imagen buena respecto al parque, respecto al antiguo campo de fútbol de las viviendas, pero tienen también esta imagen de autonomía formal con otros materiales. Vean esta relación con el edificio de Federico Correa, ¿no? la Atalaya de Barcelona, un magnífico edificio de los años 60. Bien, y por último, dos intervenciones recientes. Una, el nuevo Hospital de Sant Pau en Barcelona. Una obra difícil, porque aparte de resolver el siempre complicado diseño de un hospital, había que completar la parcela del antiguo Hospital de Sant Pau, realizada por Domènech i Montaner a principios del siglo XX y completa un recorrido urbano que empieza en la Sagrada Familia. Es decir, que dentro de la Sagrada Familia atraviesa la avenida de Gaudí, atraviesa en diagonal toda esta zona de ensanche para entrar en un barrio de Guinardó, que también Marcé habla en sus novelas del barrio de Guinardó, y claro, en este recinto de aquí, que se empezó prácticamente, es curioso, ¿no? Porque estas dos obras, Sagrada Familia y Hospital de Sant Pau, empiezan al mismo tiempo. Dos arquitectos de la misma generación, un poco antagónicos, uno un personaje Gaudí, un personaje religioso, muy
un genio de la arquitectura, pero que basaba en unos conocimientos muchas veces esotéricos de cómo aguantar las estructuras y cómo condicionar los espacios, o Domenico Montaner, un arquitecto más funcionalista, ¿no? Buscando en el Hospital de San Pau, buscando en las relaciones de los pabellones, buscaba la buena atmósfera y el buen soleamiento, y plantaba en los jardines la vegetación que iba de acuerdo con las enfermedades que había en cada pabellón. Era todo un concepto mucho más funcionalista y mucho más higienista que algunos de los planteamientos de Gaudí. Sin embargo, los dos genios de la arquitectura catalana y la arquitectura mundial. Y la casualidad es que tanto el Hospital de San Pau como la Sagrada Familia aún siguen construyéndose en estos momentos, ¿no? 100 años después de haber empezado, ¿no? El reto en esta obra, bueno, la idea era realizar toda la problemática como una mano, de los funcionarios del hospital, como una mano, en donde cada dedo tenía sus propias funciones. El dedo grande, donde estaban los edificios generales del hospital, y los 4 dedos pequeños eran las zonas de hospitalización, ¿no? Lo que queríamos era que la relación entre lo nuevo y lo viejo no se viera perjudicada ni contaminado, lo nuevo con lo viejo ni lo viejo con lo nuevo. Es decir, que utilizamos este pequeño bosquecillo que hay aquí para separar lo que era viejo y nuevo, completar por otro lado la supermanzana, pero que las condiciones fuera que ni los materiales ni las condiciones de organización del hospital, que debía responder a las nuevas solicitudes del hospital moderno, se contaminaran con el viejo. Así el viejo seguía siendo autor, se presentaba con su propia autonomía. Uno de los problemas era el cambio de nivel. Barcelona es una ciudad que sale del mar, luego hay una pequeña llanura y de repente empieza a subir. Es precisamente en el punto donde la ciudad empieza a subir, en donde colocábamos el Hospital de San Pau. Entre la parte de arriba y la parte de abajo del hospital hay 30 metros de desnivel. Aquí, por ejemplo, hay unos muros de contención que teníamos que resolver para dejar lo más plano posible el funcionamiento del hospital. Es de los proyectos más difíciles que hemos hecho, porque empezó con 60.000 metros y terminó con 110.000. Se fue modificando y es un trabajo que duró 12 o 14 años. Lo que queríamos al final es que se encontrara, la palabra que lo he dicho antes, lo voy a decir ahora, una atmósfera adecuada en un sitio en donde había diversos usuarios, los enfermos, con distinto grado de enfermedad, los tíos que utilizan de manera más intranquila el espacio este, los médicos, las enfermeras y todo el personal que ayuda al funcionamiento del hospital, que están 8 horas diarias aquí, los visitantes que tienen unos ratos determinados, las familias que a lo mejor sufren o no. Lo que queríamos era crear una atmósfera que fuera tranquila, que fuera agradable incluso para el visitante. Cualquier visitante que entrara en este hospital pues se sintiera cómodo, no se sintiera mal, vaya. Este es el vestíbulo principal, que es la parte del edificio de servicios, mientras, lo vemos ahí delante, mientras aquí el servicios y enfrente a la derecha estarían las entradas a las zonas de dormitorios. Y por último, un proyecto que estamos trabajando en estos momentos es el Parlamento de Lausanne en Suiza, un concurso que ganamos conjuntamente con el Atelier Q, un equipo de Suiza, y aquí otra vez la convivencia de lo nuevo con lo viejo, al tener que reconstruir el viejo Parlamento que se quemó hace 15 años, pero que debimos aumentar su volumetría. Es esto que está en el círculo, es la cubierta y
que salía de la zona esta administrativa, en una zona en el montículo de la ciudad de Lausanne, con unas vistas magníficas sobre el lago Lehmann y los Alpes al fondo, ¿no? Bien, en este elemento, que es esta cosa que hay aquí, esto era lo que se había quemado, todo esto se había quemado, ¿no? Y quedaban solamente las piedras de abajo. Fijaos que está en un sitio, el Parlamento, la sede de la democracia, está en el equidistante de lo que podríamos llamar poder político, poder militar antiguo y el poder religioso con la catedral, el castillo medieval y la catedral que reconstruyó Viollet-le-Duc. Bien, de esta imagen a esta otra de aquí es el resultado de un preciso trabajo de búsqueda de las proporciones adecuadas a la nueva sede del Parlamento. Es la pieza del puzzle que reequilibra, he dicho antes, el antiguo poder militar con el religioso de la catedral. Desde estas dos imágenes son más de 30 variaciones sobre el mismo tema, no tanto para encontrar la perfección de nuestro trabajo, sino para obtener la escala adecuada que requiere la imagen exterior del edificio y al mismo tiempo ofrecer la atmósfera correcta para el espacio interior como lugar de la democracia. Bien, y dicho esto, paso a la Pieter Brede Plein. La Pieter Brede Plein es el resultado de un largo proceso que se inicia a finales del siglo XX, cuando el Ayuntamiento de Tilburg y la empresa promotora Baufonds NAB plantean una asociación de intereses públicos y privados para promover un ambicioso proyecto de renovación del centro de la ciudad. Tilburg es una ciudad de unos 80.000 habitantes, con un área metropolitana de alrededor de 200.000, dedicada antiguamente a la industria textil, que tuvo su máximo esplendor entre el final de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Los dos finales. A partir de los años 50, como en todas las ciudades dedicadas al textil, empezó a decaer y prácticamente hace 20 años era una ciudad que estaba como desapareciendo, hasta que se convirtió en un proceso de transformación hacia una ciudad terciaria y universitaria. El proyecto está inmerso en este cambio con la propuesta de construcción de un conjunto de apartamentos, locales comerciales, una zona de ocio para cinemas y todo remover el centro de la ciudad. El ámbito de la intervención es este de aquí. Está en el centro de la ciudad, limita con la plaza, las plazas importantes de la ciudad, que es la Helbelplein, presidida por la Iglesia Católica de San Josef, mientras que al sur limita por la Helberstrasse, que es una de las calles principales de la ciudad, la antigua calle principal de la ciudad, en donde todo esto se ha convertido ahora en una gran zona comercial y ha colonizado todos estos elementos de aquí como elementos comerciales. Y en el fondo hay un pasaje, aquí hay un pasaje, y hay edificios y relaciones de edificios que van desde este elemento de aquí, desde esta calle de aquí, hasta este nuevo espacio que debíamos diseñar, ¿no? Mientras que al oeste son las zonas residencial de estas pequeñas casas, planta baja y piso, dos pisos, individualizadas, cada una autónoma con su propia identidad formal, ¿no? Y al norte, la zona del ferrocarril, de la estación, en donde se iban construyendo los nuevos edificios. Por tanto, fijaos que estábamos en una zona céntrica, pero al mismo tiempo que debía reorganizar y reordenar unas zonas bastante diversas. Bien, estas son las casas de la plaza de la iglesia de San Josef, las pequeñas casitas estas tradicionales, aunque todas ellas, cada una es distinta, y sin embargo la suma de todas ellas se puede pensar que es un edificio homogéneo, ¿no? A pesar de su diversidad, ¿no? Vemos aquí, ¿no? Estas son estas casas de aquí.
pero que estas convivían al mismo tiempo con unas de los años 60 y 70 de una mayor de 5 o 6 plantas. Todo esto se tiraba al suelo, esta zona de aquí había unos árboles, esta es la zona de estas que decía la Helvestrasse, y aquí unas viviendas pequeñas que eran los finales, los detrases de estas casas. Bien, si el lugar era complejo, también lo era el programa Resolver, que ya que pedían 150 viviendas, pedían alrededor de 30.000 metros cuadrados de espacios comerciales, 7 salas de cine y alrededor de 800 plazas de parking. Pero sobre todo era dar sentido a un desordenado vacío, la Pieter de Verplein, que era utilizado como parking de superficie de vehículos y miles de bicicletas. Las bicicletas estaban aparcadas en este. Esto sí se entendía que era el centro de la ciudad, este espacio. El encargo venía además condicionado por los estudios previos efectuados por el arquitecto holandés Jo Konen, en los que indicaba la posición de los cines que decía que tenían que estar en esta zona de aquí, y decía que tenía una plaza porticada, como es esto de aquí. Entonces nos dijeron, mire, estos son los primeros esbozos que hizo este arquitecto, que era arquitecto municipal, luego fue trasladado a ser arquitecto de toda Holanda. Entonces decidieron encargar a unos arquitectos españoles y nos escogieron a nosotros para resolver este asunto. Bien, lo que nosotros sabíamos es que tenía que ser un espacio dinámico, pero al mismo tiempo un espacio tranquilo. Un espacio porque conjugar viviendas en el centro de la ciudad con espacios comerciales siempre es difícil. Bien, desde esta consideración, bueno, esto es la zona en la que interveníamos. Empezamos a hacer dibujos, maquetas y pequeñas perspectivas, pero que José María Gil, que dibuja muy bien, les decía Mano Alzada. Entonces debíamos presentar nuestros proyectos a una sala parecida a esta, ¿no? Tenía 50 o 60 personas. Estaba la gente de la administración, del ayuntamiento, estaban los políticos, los distintos partidos, las asociaciones de vecinos, los de la empresa promotora, etc., ¿no? Debíamos dar constantemente explicaciones de cómo iba nuestro proyecto y no lo entendían. ¿Por qué no acababan de entender? Hacíamos una maquetita. Nosotros trabajamos en maquetas muy pequeñas, ¿no? Hacíamos la maqueta y no. Entonces nos pedían que hiciéramos perspectivas, pero aquello coloreadas, que se viera el espacio como iba a quedar. Pero nosotros no sabíamos hacer porque no sabíamos aún cómo tenía que quedar. Y es por ello que hicimos la estrategia de utilizar 5 ejemplos históricos que, a pesar de la distancia en el tiempo y en el lugar, orientaran la filosofía de nuestro proyecto. Una era el Ágora de Axos, la plaza principal. Las ágoras, como sabéis, las plazas principales de las antiguas ciudades griegas, centro del culto religioso y de la vida política, lugar de mercado y centro comercial, normalmente situado en el centro de la ciudad, pero que asumían su función urbana como punto de encuentro de las principales calles. Arquitectónicamente poseía un cierto carácter monumental, pero tal como se observa en la imagen, los edificios de gran dimensión, las estoras, edificios de alrededor de 180 metros, ¿no? O este es otro, o este es un templo, este templo de aquí, convivían con las viviendas domésticas de menor escala. O la Plaza del Rey, esta pequeña plaza situada en el corazón del pleno barrio gótico de Barcelona, en la que se hallan algunos de los edificios medievales más importantes de la ciudad. El Palacio Real, con la Torre del Mirador que se alza en una esquina y la escalinata del Salón del Tirell, son protagonistas de un lugar de recepción, de reunión y de mercado, en el que resaltan la consistencia volumétrica de los edificios, los vacíos y los llenos, y la doble organización de volumetrías verticales y horizontales, con la esbeltez de la torre del mirador, así como la extrema unidad que le confiere la construcción de piedra tanto
en los edificios como en el plano horizontal. Es decir, la misma piedra de Montjuïc, de la montaña de Montjuïc, que construye toda la ciudad antigua, es la que resuelve todo el espacio este. Otro, la vista de Delft, pintada por Vermeer alrededor de 1660, en la que se observa una descripción topográfica de la ciudad vista desde el canal de Rotterdam. Esta extraordinaria pintura, con grandes efectos de luces y sombras y reflejos en el río, o la utilización del color amarillo, los ocres y los característicos azules del pintor, nos muestra la atmósfera de Delft. Explica sobre todo la arquitectura de la ciudad, con sus muros y sus puertas, de los que sobresalen los inclinados tejados que remarcan la geometría horizontal en contraste con la verticalidad de las torres de la iglesia. O verticalidad y horizontalidad que también encontramos en la iglesia de Nagelen, y que es la base de muchas de las obras de la arquitectura moderna holandesa, como esta de Bakema, en donde se funden los volúmenes horizontales con el campanario. Y por último, las Mutual Penn Towers de Filadelfia, en donde podemos ver uno de los muchos ejemplos que se podrían enseñar de la mezcla de edificios de pequeña dimensión con otros de escala superior, donde coexisten las tradicionales casas de 4 plantas con la modernidad de las altas construcciones. Bien, pasando este paréntesis, bueno, debo decir que estas imágenes suavizaron el ambiente con los políticos y con los ciudadanos vecinos, y no sé qué ilusión se hicieron, pero a partir de aquí todo fue como una seda, ¿no? Es decir, que es a veces la historia, bueno, no a veces, siempre la historia ayuda. Bueno, desde el inicio del proyecto intentamos conseguir un lugar donde los edificios construidos tuvieran la misma importancia que el vacío que se produjera entre ellos. Un lugar, como he dicho antes, encuentro de distintas zonas donde predominaran los aspectos urbanos sobre los comerciales. Y esto era importante para nosotros, porque el promotor insistía que teníamos que hacer unas viviendas debajo de los locales comerciales, encima de los locales comerciales. Es decir, una zona comercial y encima viviendas. Pero esto es, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos, pero que predomine los aspectos urbanos sobre los aspectos comerciales. Así propusimos una plaza triangular, esta pequeña plaza triangular, en vez de la plaza curva. Con ello pretendíamos potenciar un mayor carácter urbano con 2 fachadas que cerraran la plaza dándole apariencia de mayor dimensión. 2 fachadas que terminaban en 2 puntos singulares. Por un lado, aquí, la cara que salía, esto se conservaba, este edificio de aquí, eran los cines, la cara principal, todos los cines de todo esto de aquí. Y esta es la que podríamos decir, daba su fachada del nuevo complejo a la zona esta de aquí, mientras que un edificio a la altura de 15 plantas daba la réplica a la relación con los pináculos de la catedral. Y otra pequeña placita, esta de aquí con otra torre más pequeña, era como un elemento de descompresión para encontrar esta gran dimensión que había allí con las pequeñas callejuelas que venían por este lado, que estaban ahí detrás, ¿no? Y esta torre se colocaba de manera que esta calle comercial que también creaba, pues entendía como punto final este edificio. Y por este lado de aquí tenía una torre más pequeña, esta es grande y estas 2 pequeñas, daba al final a nuestra actuación. Bueno, esto es antes de construir, desde el interior de la plaza hacia la iglesia, o en este primeros dibujos, en donde ya entendíamos cómo queríamos que fuera esta sensación, en donde la horizontalidad y la verticalidad se unían en nuestra formalización de los edificios. Bien, la nueva plaza consolidará el centro de Pittsburgh, ¿no? Pero es la continuidad de la Helber Plain. Aquí vemos como el edificio a la altura preside esta plaza, el otro preside esta otra plaza de aquí, y
mientras que la tele de atrás veríamos los detrases de los cines y la torre aquella que organizaría la relación con estas zonas de viviendas que estarían de este lado. Bien, definidos y situados los límites, la nueva construcción se consolida a través de una plataforma en la cota más de 9 metros, debajo de la cual se sitúan los locales comerciales. Invertimos, ¿no? No es que las viviendas están encima, sino definimos esta cosa desde debajo, tenemos los locales comerciales y a partir de ahí sobresalen las viviendas. Esta plataforma actúa como una calle elevada con espacios ajardinados privados que relacionan los distintos tipos de vivienda, mezcla de casas unifamiliares adosadas de mayor dimensión con apartamentos de menor dimensión situados en el bloque, en un bloque que está ahí detrás y en estas tres torres de aquí. Con ello se concreta la dualidad volumétrica de nuestra intervención, la horizontalidad que suaviza la relación con la Gebelplein y la parte más antigua de la plaza, y la verticalidad que quedará enfatizada con las tres torres, cada una con su protagonismo urbano particular y juntos con la remodelación de todo el área que se producirá en esta zona. Bien, esta es una de las maquetas ya intermedias en donde se observa bastante bien lo que queríamos hacer, ¿no? La horizontalidad que se enrasa con las pequeñas casas, los elementos verticales que dialogan un poco, ¿no?, con los pináculos de la iglesia y condicionan el espacio. Fíjense en este pórtico que luego la ve. Y por aquí, ¿no?, vemos como al final de esta calle todos los tiros aquí, en esta calle un momento alto, que luego pues resolvía ya al final de todo esto, pues aquí aparecían las pequeñas casas del pueblo. Bien, un pórtico que servía para remarcar este pórtico de aquí, ¿no?, que da vuelta a toda la plaza, servía para remarcar el carácter horizontal y es uno de los aspectos formales importantes que hemos resuelto. Por un lado, protegerá los locales comerciales. Más que decir los protegerá, permitirá que los locales comerciales no invadan el espacio urbano, no se metan ya con fachada cada uno con sus letreros y sus cosas, ¿no?, sino que queríamos un elemento arquitectónico que permitiera este camuflaje, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y por otro lado, también este pórtico más pequeño resolvía un poco la privacidad de las viviendas que estaban aquí. Una única estructura en todo este conjunto, una retícula de 780 por 780, que resolvía las dos plantas de parking, que resolvía las tres plantas de locales comerciales y resolvía todas las viviendas en la parte superior. Bueno, aquí es un detalle del pórtico, como aquí los locales comerciales pues quedaban movilizados un poco por este pórtico de aquí, y el de arriba, por la terraza de arriba, pues también movilizaban un poco las viviendas. Entonces ya no eran las viviendas encima, sino que todos estaban detrás de esta especie de fachada que vienen puestos. Bien. Por tanto, las viviendas se apoyan en esta plataforma, tienen un poco las dimensiones, ¿no? Esto tiene es la módulo 7 metros 80, que es lo que hay aquí, y prácticamente es la dimensión de las calles, ¿no?, de las calles de la ciudad. Mientras que aquí los espacios más amplios, son los centros centro de gravedad de todas estas viviendas, ¿no?, que son distintas viviendas aquí realizando los cines, ¿no? Estas viviendas, bueno, pues estas de aquí son sencillas, complicadas por todos los problemas de la normativa holandesa, que las escaleras tienen que estar separadas, etcétera, ¿no? Pues siempre intentamos agrupar escaleras y servicios de la vivienda de manera que dejar libre a todo el resto. Y esta torre, que en la parte baja eran dos viviendas por llano, en la parte alta era una sola vivienda para 3 dormitorios, o las viviendas de la gran torre, en donde eran viviendas de 106 metros cuadrados para 2 dormitorios,
de una vivienda de 50 metros cuadrados, siempre con esta coña de que la escalera quiere ser al exterior, etc. Creo que eran muy claras y esto sigue siendo el módulo este de 780 por 780 el que buscábamos en todas las partes del edificio. En la parte alta, unas viviendas fantásticas de 190 metros, 4 viviendas que tenían una visión extraordinaria sobre el paisaje muy plano, ¿no? de pinos de sus alrededores. Los duplex, dos tipos de duplex, dos tipos no, con el mismo tipo pero de entradas distintas, ¿no? Vean aquí que se entra desde la calle por la parte de atrás, es esto de aquí, la clásica distribución de una planta destinada a sala de estar, cocina, etcétera, y la parte de arriba dormitorios, siempre con unas muy buenas dimensiones de los espacios, ¿no? O la otra, la que se entra por delante, presenta a través de un pequeño jardín, una pequeña terraza, que es el mismo tipo de vivienda. Bueno, en una segunda etapa, el protagonismo lo adquirió el complejo cinematográfico. Si era evidente su situación en la parcela, no teníamos claro cómo debía ser, hasta que conocimos al futuro cliente, la empresa que vino aquí, entonces empezó a exigir. Entonces quiso que tenían que ser 7 salas de cine de distintas dimensión. Querían un edificio que fuera independiente, querían un edificio dentro de esta plaza que fuera independiente, que no tuviera nada que ver con todo lo demás, con materiales distintos y con todo distinto. Pero la propiedad, la promotora, no quería dejar los bajos del edificio para cines, lo quería para locales comerciales, porque era la zona, el centro de la ciudad, donde la economía funcionaba mejor, era en los bajos que daban a la plaza de la iglesia, ¿no? Entonces resolvimos, primero, que los cines serían continuidad de nuestro edificio, es decir, que continuarían la arquitectura, cambiaríamos el material, pero continuarían las formas de la arquitectura. Segundo, se establecerían en la parte alta, se entraría en una escalera, y a partir de esta planta de aquí, donde se producirían las distintas salas de cine. Y esto se desarrollaba a través de todo este mecanismo de aquí, que es este vestíbulo que tiene 3 niveles para entrar a las salas más grandes, a las salas intermedias o a las salas pequeñas en la parte de arriba, ¿no? Cada una de estas salas con su emergencia en los extremos, pero también utilizando, y esto iba bien, esta calle elevada, y que en caso de necesidad pues la gente puede salir por esta calle. Esta era la maquetita que hicimos para ver cómo el plano cero del cine era esta zona, este espacio. Bien, la plaza se desarrolló en la última fase del proyecto, en este caso un único cliente, el ayuntamiento. Inicialmente se nos propuso la posibilidad de una zona verde, como veíamos que en el proyecto de Jocone, que había definido un espacio verde aquí. Y había definido ese espacio verde aquí porque había sido una cuestión innegociable por parte del Partido de los Verdes. Decían que aquí tiene que haber un parque. Pero resultaba que, hombre, las dimensiones de estos son, aquí pues debe haber unos 200 metros y aquí debe haber unos 80, total unos 6-7 mil metros, 6-7 mil metros, con todo el subsuelo destinado al parking, no podía florecer un parque extraordinario, ¿no? Entonces decidimos, y perdonen ahora la osadía, utilizar otra vez la historia en el beneficio nuestro. Dijimos, hombre, lo que tenemos que hacer allí está más cerca de esto de San Marcos de Venecia, una plaza duracéntrica que a pesar de su exagerada comparación, pues yo digo que nos ayudó. Observando la plaza de San Marcos a través de la imagen que nos transmite el cuadro del Canaletto, vemos como los edificios de Gran Vecío son inseparables. Forman parte de un conjunto unitario en donde las fachadas se funden con el suelo de la plaza, potenciado por la altura del punto de mira que el pintor impone
en su visión del espacio. Esto de que el Canaletto utilizaba un punto que estaba alrededor de 12 a 15 metros de altura, tanto en los canales, las visiones de los canales, como las visiones de estos espacios. Con ello, fijaos que el pavimento adquiere una profundidad y en donde da la sensación de que es el pavimento de un teatro en donde los actores de esta comedia son los propios venecianos. Aquí el protagonismo no es tanto la arquitectura, que sí, como también los protagonistas son los venecianos. Esta imagen, ni un árbol, ni una zona verde, solo arquitectura y ciudadanía, ¿no? Entonces propusimos, a partir de esta imagen, reconozco lo exagerado, pero también ayudó a que se dulcificara y con el compromiso de que seguiríamos manteniendo algunos árboles que existían en el sitio, que costó mucho, porque entonces el parking, la forma del parking se tuvo que recortar aquí para salvar estos árboles. Al final de los 15 o 20, me parece que subsistieron 7, pues se murieron, ¿no? Pero replantamos y dejamos estos árboles, este sitio, y dejando este espacio central aquí libre para que fuera ocupado por la gente para cuestiones comerciales, para cuestiones ciudadanas o aquello que el tiempo y la ciudad requirieran, ¿no? Bien. La solución fue sencilla, con dos cuestiones prioritarias. Conseguir una imagen unitaria de la plaza, el suelo y fachadas debían producir una cierta continuidad, utilizar pocos materiales pero de gran calidad, que fueran capaces de dar una fuerte carga visual al suelo. El planteamiento del suelo, ¿no? La textura del suelo. Y ahora hago un pequeño paréntesis para decir que una de las cosas que me ha impresionado de Málaga, por lo menos de la zona esta central, es la calidad que tiene el suelo del espacio público, ¿no? Da una sensación de limpieza, de fortaleza y de ciudad rica, que no se tiene, que no es aquello del asfalto y cuatro cosas de hormigón, ¿no? Bueno, pues queríamos, sin conocer Málaga, pues queríamos hacer algo con una cierta consistencia visual y que tuviera un cierto atractivo. Por eso ven aquí unas líneas, las líneas que continúan, son un granito de dos colores, ¿no? La misma calidad pero dos colores, uno más claro y uno más oscuro, ¿no? Que marcan todas estas líneas que siguen la estructura, porque aparte, como he dicho, llega hasta aquí abajo, ¿no? Por aquí una salida de emergencia, y ahora verán lo que es un chiringuito, ¿no? Había que poner unos bancos y el ayuntamiento nos pidió que pusiéramos unos bancos que no fueran confortables, no un banco que la gente, porque los sábados, los jueves, viernes y sábados, aquí estaría la gente y todos bien servidos de cerveza, ¿no? Pues se quedan a dormir en los bancos, en los portales, que no hagan bancos que la gente pueda dormir, ¿no? Entonces decidimos utilizar unos bancos, que son estos bancos de aquí, son unas letras de Plate, ¿no? Que todo hace letras de Peter Vedder Plate, ¿no? Que resolvían esta cosa. Para ello nos ayudó Joan Brossa, que ha citado Daniel antes. Si al principio 5 ejemplos históricos nos ayudaron a decir nuestro trabajo, y luego la imagen del pintor Canaletto sirvió para impulsar el diseño de la plaza, con el diseño de los bancos pedimos ayuda a un poeta vivo, a Joan Brossa, personaje extraordinario de la cultura catalana. Toda la vida y la obra de Brossa es el testimonio de una revolución poética excepcional. Más allá de cualquier camino estético establecido, al margen de las normas sociales y de las reglas de la industria cultural, Joan Brossa consolida uno de los universos singulares más innovadores de la poesía y el arte de la segunda mitad del siglo XX, y donde el mundo de la magia y el compromiso político tenían un papel importante, tal como él se definía. Si no podía escribir,
En los momentos de euforia sería guerrillero, en los de pasividad, prestidigitador. Ser poeta incluye las dos cosas. Con él, aparte de haber contribuido a dar nombre a mi primera casa, el edificio Fregoli, construimos en el Parque del Velódromo, construimos lo que el poeta denominó un poema visual transistable. Y este es el plano que hicimos conjuntamente. Nosotros hicimos el planillo de cómo un camino, un recorrido y tal, y cómo deben ser las cosas, y el poeta enganchó como esto es lo que él decía, los personajes del parque, ¿no? Estos globos que le entusiasmaban tanto con estas imágenes. Bien, ¿qué significaba este poema? La idea principal del poema era transferir los caracteres de la escritura del papel al paisaje, es decir, los pequeños caracteres, las letras, que son los pequeños signos que ponemos en un papel, se transforman en objetos monumentales. El principio del poema, la letra A como objeto monumental, la letra más arquitectónica, la que se sostiene mejor y la que se puede pasar por debajo, casi como un arco de triunfo, como una puerta con un signo de entrada, ¿no? Pero además es el inicio del poema, ¿no? El inicio del alfabeto. El texto del poema, un camino donde aparecen los signos de puntuación, pausas y entonaciones, que son aquellos elementos que condicionan cualquier texto. Y el final del poema es el final del monumento, su propia ruina. Bueno, esta fotografía a mí me gusta mucho porque vemos el principio y el final al mismo tiempo, ¿no? Yo debo decir que, aparte de lo entrañable que fue resolver estas cosas con Joan Brossa, porque trabajamos mucho con él. Al principio, y perdón, ahora me marcho un poco de la explicación, pero yo creo que es interesante para entender el problema la resolución de este problema. Joan Brossa, que le gusta la magia, aquello que parece mentira, que parece realidad, pero es mentira, el hecho de, le gustan mucho los fuegos artificiales, aquello de que salga una cosa y luego haga una imagen y luego desaparezca, ¿no? Decía, ¿por qué no podíamos hacer unas letras en que, como una especie de surtidor, que saliera un surtidor de agua, y una A, una B, una C, una D? Pero era imposible. Algo quizás se podía hacer con imágenes virtuales, pero no en la realidad, ¿no? Entonces, esta cosa de aparecer y desaparecer fue este sentido del monumento y la ruina, ¿no? La gloria y la muerte, el nacimiento y la muerte, ¿no? Y así colaboramos con esto. Y cuando diseñamos esto, el día que se colocó, salió en la prensa de, coño, bien colocado el monumento, este se había caído, ¿ves? Porque la dificultad no era en dibujar la letra A, sino cómo parecer que esto tenía sentido, la ruina esta, cómo disponíamos los elementos estos para la ruina, ¿no? Bueno, cierro la anécdota otra vez, ¿eh? Bien, como homenaje a Brossa, pues hicimos los bancos en forma de letra, que son unas piezas de granito, parece de metro 20, metro 40 por metro 40, granito macizo que analizaban estas letras, y vemos aquí el pavimento, ¿no? El adoquín más oscuro y el adoquín más claro, que formaliza toda esta textura del suelo. Bien, y estas letras ponían Pieter Bredeplane, aunque no se ve, aquí es la P, la I, E, R, Bredeplane, ¿no? Situadas de esta manera en el límite del espacio que lo veis. Luego había que resolver en esta plaza la salida de humos, que era esta torre de 15 metros de altura, con la salida de los gases del parking, y esto lo disimulamos todo esto con, aparte de la salida de emergencia, con una floristería, ¿no? Hicimos un poco la imagen, yo creo que es la única pieza catalana que hay en este sitio, ¿no? Que es las floristerías de la Rambla, ¿no? El ladillo aquel, que son preciosos, ¿no? Bien.
Bueno, pues esta es la maqueta que hicimos, ¿no? Vemos los árboles como queda el centro, bueno, todo el espacio público para el espacio libre para que se actúe de la manera que se cree, ¿no? Bien, el desarrollo del proyecto en sus distintas fases duró más de 4 años. En tan dilatado tiempo se produjeron innumerables cambios, por otro lado lógico, dada la complejidad de la operación. En febrero del 2004 finalizamos el proyecto, llamamos el proyecto ejecutivo, y ellos llamaron final design, pero no continuamos nos sacaron, bueno, como en toda Europa, de lo que intentan, bueno, lo que va a pasar aquí en España también, ¿no? Que los arquitectos cada vez vamos a intervenir menos en el proceso, en ese caso luego hablamos, en el proceso de construcción de los edificios, ¿no? Pero teníamos sí la autonomía arquitectónica de todo, es decir, el control de la arquitectura, no el control de la construcción. Bien, presentamos el render, este render que quería al principio lo presentamos al final, lo presentamos en blanco y negro, porque aún no sabíamos qué material sería ladrillo, todo de ladrillo, pero no sabíamos el color, no sabíamos la textura ni sabíamos qué calidad. Presentamos esta cosa, pero sí que presentamos esta imagen que indicaba bastante bien lo que habíamos estado hablando en toda la obra, ¿no? Y ahí se encuentra el espacio público, se encuentra que lo comercial no invade sobre el espacio público, que las vidas tampoco invaden, etc. Bien. Entonces decidimos el material. Era importante, ¿de qué color tenía que ser, ¿no? Ladrillo es consustancial en la tradición de la construcción en Holanda. Últimamente la nueva generación de ladrillos es extraordinaria en todo Centro Europa. Ladrillos clinker, de una resistencia brutal, impermeables, de distintos colores. El ayuntamiento quería este de aquí. La empresa constructora quería este y nosotros decidimos esto. En parte, quizá estábamos entre este y este nosotros, ¿no? Pero con José María Gil tuvimos una discusión muy profunda y nos costó porque hicimos hacer estas muestras al natural y el problema es, debíamos actuar de acuerdo con la tradición en las cosas nuevas, de acuerdo con la tradición de los ladrillos que casi siempre estaban allí, o a partir de estos nuevos materiales, de estas nuevas generaciones, de las texturas, pues yo hacerlo nuevo. Pues utilizamos esto, pero más con otra intuición que luego les explicaré. Bien, en el 2010 se terminó la construcción del edificio. Bueno, y este es el resultado. Y vemos ya, como sabe, la torre por ahí detrás de las casitas aquellas, ahí a la derecha está el cine. El cine no nos hicieron mucho caso, el material sí, pero todo esto lo cambiaron, aquí era muy bonito esto, por eso no lo enseño. Porque eran unas especie de elementos como unas tribunas. Claro, el cine no tiene ventanas, ¿no? Y al no tener ventanas queda un poco así como una cara sin ojos, ¿no? Entonces habíamos hecho unas tribunas en donde ponían los carteles de las luces, etcétera, ¿no? Y aquello lo simplificaron por un panel ahí colgado, que era 20 veces más barato y 20 veces peor, pero bueno, es lo que hay, ¿no? El pórtico, pavimento, ¿no? Yo creo que es de las cosas que buscar esta unión entre el suelo y que encima funcione, que tenga una cierta continuidad estética, ¿no? Y funcional, creo que estaba bien. Vemos también como en estas imágenes como los aspectos comerciales no llaman excesivamente la atención. La floristería, los bancos griegos ya, estos son ya algunos de los bancos. Los bancos, la P y la I, la Pieter, ¿no? Al principio, ¿no? A las 6 de la mañana, cuando aún no hay nadie, a las 12 del mediodía. Pues bueno, cumplían su función, ¿no? El chiringuito este, ¿no?
pero el tío que le tocó está encantado, ¿no? Nunca había tenido un sitio tan magnífico, porque está en el centro, además esta cosa que queda muy recuerdo. Tiene unas puertas que se abrían y se invadían el exterior, luego pues colonizaba con parte de su material la torre de tubo esta de ventilación. Ven cómo se termina, ¿no? Y aquí aparece otro tipo de granito y así para enlazar con las casas viejas. Esta era otra de las cosas que nos preocupaba mucho, ¿no? Las salas de cine. Claro, tenían los volúmenes desterrados, mucho mayores que lo que había al lado, ¿no? Pero creo que al resolverlos retranqueados, este retranqueo que va en contra de la alineación de la calle, sirve para una cosa que nos iba bastante bien, ¿no? Que íbamos definiendo, en vez de hacer una pantalla de 60 o 70 metros largo, todo del mismo material prácticamente ciego, al hacer estos volúmenes retranqueados, pues recogíamos un poco la dimensión de las casas estas de aquí, que tenían 6, 7, 8 metros, cuando estos tenían que tener 9 o 10 metros cada una cosa de estas, ¿no? Y luego nos dimos cuenta que, fijaos que esta continuidad del edificio, de la fachada con la calle, con el material del ladrillo, en el fondo es lo que habíamos hecho nosotros con la otra cosa, ¿no? O sea que cosas a veces que no te das cuenta y la lógica se impone casi por el azar, ¿no? El azar es importante en todo. Bueno, otra sorpresa, la parte de arriba, ¿no? Es pensable esta imagen que está en el centro más bullicioso de la ciudad, esta tranquila callejuela con las casas adosadas a un lado y a otro, ¿no? Al final que la plataforma esta de 9 metros que vemos los tejados de las casas, ¿no? Esto funcionaba perfectamente bien, ¿no? Y son las casas, los duples estos. Y otra anécdota, nosotros habíamos dibujado que en esta zona de aquí era toda una celosía de madera y aquí había un pórtico de madera, también una puerta de madera, ¿no? Entonces vendimos la privacidad como elemento fundamental, como mediterráneos, la privacidad es fundamental, ¿no? Bueno, pues lo bajaron porque lo que quieren es que se vea el interior y desde el interior puedes ver al exterior. Fíjese que en esta casa, desde el exterior casi podemos ver la calle del otro lado por la prolongación de esta cosa, ¿no? Yo creo que está bien resuelto, ¿sabes? Ellos, en el fondo, a veces estas cosas que te sacan un poco de quicio, al final entiendes, hombre, es que ellos quieren esto, ¿no? Este bloque, estos distintos, ¿no? Los bloques, ¿no? Aquí es otro balcón que da la ciudad, ¿no? O sea que, a pesar de estar abierto, está un sitio tranquilo, no hay coches, no hay nadie, ¿no? Pero en cambio está entroncado dentro de la ciudad. Torre pequeña, una torre grande. Bueno, vuelvo a hablar de esta foto y vuelvo a hablar del color del ladrillo. Uno de los motivos por el cual escogimos este color, porque nos parecía que estaba dentro de la cromática del cuadro de Vermeer. Y a partir de esto buscamos que al hacer el pavimento, escoger el pavimento del suelo, aparte de que queríamos que fuera como albero, como se llama aquí, ¿no? El color del albero, el color de la tierra, el color este, nosotros le llamamos sauló allí, ¿no? El color de la tierra, el sauló, ¿no? Hicimos este color amarillento, ocre, ¿no? Pero que esta cosa nos recordaba un poco estos colores de aquí, ¿no? Era uno de los motivos que casi lloramos el día que lo descubrimos con José María, porque mientras veías la construcción no lo habías terminado y dices, hombre, acertamos con estos colores, ¿no? Pero luego resultó que haciendo esta foto nos dimos cuenta, si cogemos los colores grises estos de aquí y lo
empalmamos con este edificio, o con todo este de aquí, vemos que el color gris y de estas tiene que ver con las pizarras y con los colores estos del antiguo, de las antiguas viviendas, ¿no? El blanco, el rojo, el gris, ¿no? Todo está metido aquí. Lo nuevo y lo viejo se une, se cumple bien, ¿no? Bien. En definitiva, se trata de un conjunto complejo, fruto de las complejidades de su situación, de su programa, de la diversidad de volúmenes, de la diversidad de retranqueos y diferentes alineaciones, a que intentamos dar una imagen unitaria con un equilibrio entre lo viejo y lo nuevo, lo comercial y lo doméstico, lo público y lo privado, y entre lo horizontal y lo vertical. Todo ello con un único material y un único módulo estructural, 780 por 780, que resuelve desde las plantas destinadas a aparcamiento hasta los locales comerciales, los distintos tipos de viviendas, espacios intermedios, públicos y privados. Por último, en un momento delicado de la sociedad actual, con una crisis que va más allá de lo económico y en donde la profesión y la arquitectura navegan en aguas revueltas, un toque de atención a la sensatez parece necesario. El 23 de marzo del año 2003, cuando decía más de 3 años que estábamos trabajando en el proyecto, el periódico español El País publicó un interesante artículo del sociólogo Salvador Giner con el título El pecado de la ciudad moderna, que incidía en la necesidad de rememorar el sentido del ágora. Quisiéramos destacar un párrafo que coincide plenamente con los planteamientos que hemos desarrollado en la Pieterbuena Plain. Por eso predomina la desazón y la sensación de que la nuestra, la más urbana de las civilizaciones que el mundo haya conocido, se tambalea sobre un cierto fracaso, el de su incapacidad de haber creado ciudades para verdaderos ciudadanos. Persiste por ello la añoranza de Atenas, la que podríamos llamar nostalgia del ágora. El ágora es espacio profano y sagrado a la vez, mercado por la mañana, hogar de la democracia por la tarde, sede natural del diálogo y de la convivencia cotidiana siempre. El 19 de marzo del 2010 se inauguró este espacio, la ciudadanía toma plaza, y hoy esta es la imagen que tenemos. Muchas gracias. Bueno, ¿ha sido larga o no? ¿Ha sido larga? Como digo, estamos en un momento delicadísimo, delicadísimo. Yo creo que hay que defender el papel del arquitecto. El papel del arquitecto, el arquitecto generalista. Hoy es muy difícil. Hoy es muy difícil porque Europa está en contra. Bruselas está en contra del arquitecto generalista. Los lobbies de las ingenierías están haciendo presión para que ellos puedan desarrollar tantos proyectos como hacíamos los arquitectos, ¿no? Pero sin embargo hay una cuestión. Yo considero que el único profesional, vamos por partes, ¿no? Yo considero primero, la ciudad no la construyen solamente los arquitectos. La ciudad se construye a partir de nuestros administradores, nuestros políticos, ¿no? Que organizan la ciudad, que organizan
los espacios que controlan el dinero público para hacer la convivencia de los ciudadanos. Entonces hay toda una serie de profesionales, desde sociólogos, ¿cómo se llama esto?, abogados, economistas, geólogos, bueno, los del territorio, los geógrafos, etcétera, ¿no?, que intervienen en la ciudad. Pero sin los arquitectos no se hace arquitectura. Yo creo que esto es lo importante, ¿no? Se puede hacer ciudad, pero no arquitectura. ¿Por qué? Porque a los arquitectos somos los únicos profesionales que tenemos capacidad de síntesis para resolver, para ordenar toda una serie de conocimientos y poner orden a estos conocimientos y organizar la ciudad o organizar un edificio, ¿no? Ahora se debate mucho entre el problema del arquitecto generalista y el ¿cómo se llama?, el especialista, ¿no? En Barcelona se está produciendo mucho estas cosas, ¿no? Este debate se está produciendo mucho, ¿no? Ahora se ha hecho unas elecciones en la escuela de Barcelona, donde uno de los candidatos a director, que parece ser que no ha salido, como su definición de que entendía él por una escuela de arquitectura, empezaba diciendo así: no creo en los arquitectos generalistas. ¿Cómo coño puede ser un tío director de una escuela de arquitectura que no cree en... Entonces es un debate bastante, porque los arquitectos hablan de arquitectura, los ingenieros construyen, pero no hablan de arquitectura. Cuando tú decías tenemos que hablar de arquitectura, tenemos que hablar de arquitectura, pero tenemos que defender el papel del arquitecto. Lo que pasa es que el arquitecto está desprestigiado. El papel del arquitecto somos los chivos expiatorios de los desmanes que se han producido en estos últimos años. No de la burbuja inmobiliaria, que también nos da la culpa a nosotros, ¿no? Pero si alguien no hubiera puesto el territorio en manos de los especuladores, no se había producido esta burbuja. Lo jodido es que detrás de esta pues había la firma de un arquitecto. Y aquí tenemos una falta. Pero el papel del arquitecto debe existir. Entonces, yo en un debate del otro día, no sé si vale la pena que hablemos de estas cosas, ¿no?, que se debatía sobre el arquitecto especialista y el generalista, pues que hay que defender el arquitecto generalista, ¿no? Entonces yo ponía, haciendo una parodia lo explicaba a ellos, de un aforismo de Woody Allen, que decía: una persona inteligente es capaz de hacer el papel de un imbécil, pero un imbécil no es capaz de hacer el papel de una persona inteligente. Y con todos los respetos, dice, un especialista, un arquitecto generalista es capaz de ser un buen especialista, y sin embargo un buen especialista es incapaz de hacer una buena arquitectura, porque el tío que sabe calcular estructuras, pues sabe calcular muy bien las esculturas y sabe organizar, pues a lo mejor no tiene la práctica de ordenar dónde pongo la sala de entrada, dónde coloca la escalera. Siempre es importante dónde se sitúa la escalera, y situar la escalera es empezar bien un edificio, sabiendo dónde se organiza, pues el elemento que conexiona el espacio público con los espacios privados, etc. El ingeniero esto no sabe hacer. Por lo tanto, pretender que estos pájaros se metan en nuestro trabajo es lo que tenemos que luchar desde los colegios, pero tenemos que convencer a las instituciones y a los políticos de que el mundo nuestro mundo, los arquitectos no pueden desaparecer como tales. La arquitectura vive. No, lo digo, entiendo que haya, es que yo creo que esta crisis tan jodida y tan profunda debería servir para replantear las cosas a todos los niveles. No puede ser,
también se lo explicaba ellos ayer, que haya la cantidad de escuelas de arquitectura que hay en España, en Cataluña, Dios sé más, ¿no? Hay 9 escuelas de arquitectura. Cataluña tiene 7 millones de habitantes, los mismos que Suiza. En Suiza hay 3. En Cataluña un 70% de paro de los jóvenes arquitectos. En Suiza un 2%. Y estos dos porque se dedican a otra cosa, ¿no? Entonces, en Suiza yo he estado muchos años de catedrático en la Academia de Arquitectura de Mendrisio, que creo Mario vota hace unos 15 años, 16, y estuve durante 14 años allí como profesor, ¿no? Entonces, mi última conferencia fue esta misma, el año pasado, hace 8 meses, mi última conferencia en la escuela, y vinieron pues las autoridades de Berna, la presidenta de la universidad. Entonces estuve sentado al lado de él en la comida y hablamos de esto de la crisis, de estas cosas. Entonces el tío me dijo, mira, nosotros las 3 escuelas de arquitectura que hay en Suiza, que son en Lausanne, Zurich y Mendrisio, hace 10 años había otra que era la de Ginebra. Pero cuando la escuela de Mendrisio, que era la última, empezó a crecer y a ir bien, cerraron la de Ginebra, que estaba a 40-50 kilómetros de Lausanne. Por tanto, ellos entienden que debía haber una relación entre la cantidad de estudiantes que salen, que produce el sistema, y las necesidades de trabajo, los días de trabajo que hay. Y esto es lo que está descompensado. O sea, por un lado, tendríamos que mirar esto. Segundo, en las escuelas de arquitectura no puede ser que estén los departamentos individualizados. Debía ser un único departamento, que es de arquitectura, en donde los proyectos y urbanismo fueran un único proyecto, continúen apoyados por la historia, por la construcción, todos los temas, todas las más materias, ¿no? Pero en donde lo puntual, lo central, sea la asignatura de proyectos. No quiero despreciar ni la historia ni la construcción, pero lo central, el proyecto, que es lo que nos consolida con esta cuestión de que el arquitecto es aquel que piensa, que dibuja y construye, controla la construcción, ¿no? Si un tío solo dibuja unos planos y no los construye, o no los ha pensado y no hace arquitecto, hace dibujante. Y si solo lo construye, hace de constructor, hace de técnico, pero no ha pensado, ¿no? Entonces, esta cosa es lo que debemos defender, ¿no? Así me parece, vaya. ¿Estás convencidos o no? ¿O no demasiado? No, gracias a Dios.